Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Hay cosas que no nos enseñaron nuestros padres, pero que Dios nos está enseñando. En uno de mis viajes, cuando encontré en un periódico, El Sol de México, del viernes 18 de junio del año 93, este artículo, En busca del Padre perdido. Se los voy a leer porque, como dije, es una cosa interesante. Se ha dicho desde siempre que para dejar constancia de su paso por la tierra, una persona tiene que realizar alguna de estas tres acciones: tener un hijo, escribir un libro o plantar un árbol. Aunque muchos se contentan por regar una malva, encuadernar un libro y tener un sobrino. Aunque el Día del Padre es uno de esos días sin huella en un calendario más interesado en la comercialización del festejo que en la dignificación del festejado, sirve un poco para quitar el polvo a la figura del Padre, tan borrosa y gris como se ha vuelto por culpa del mismo Padre que ha perdido su identidad. El Padre es el sembrador en el orden de la vida, el principio de la generación, la semilla que la madre lleva a madurez de fruto. El Padre actúa como una piedra que, al caer al agua, induce una serie de ondas de las que la madre es el soporte. En el principio fue el Padre, pero un principio donde no todo es biología, porque debe privar el discernimiento y la libertad y el amor, tal como corresponde a su dignidad humana, que está en las antípodas de la zoología, donde el macho también es principio de vida, solo que instintivo y ciego. El Padre es el educador, entendida la educación como la generación que nunca se termina. En los primeros años de su vida, el hijo es casi un apéndice de la madre y su casi total dependencia de ella pone en segundo plano el protagonismo del Padre. Pero a medida que el hijo crece, el Padre ha de asumir su papel irreemplazable de conductor y guía, a riesgo de la deformación del hijo. Si el padre escamotea su tarea educativa abdicando en favor de la madre, el hijo no madurará jamás como persona consciente, normal y lograda. Igual que la barca, el hijo necesita para avanzar en la vida dos remos seguros: padre y madre. El padre es el sustentador. No se niega desde luego la posibilidad, la necesidad y aún el derecho al trabajo de la mujer. Trabaje o no la madre, es claro que el padre debe solventar con el fruto de su trabajo las diversas necesidades del hijo, hasta que éste pueda valerse por sí mismo una vez que se haya realizado. Pero paternidad no es paternalismo. Sustentar al hijo no significa hacerlo un perpetuo menor de edad, el abominable hijo de papá que siempre recibe y jamás aporta. Más vale enseñar a pescar al hijo que estarle dando pescados continuamente. Nada tiene que hacer en el mundo de hoy, escuchen esto, nada tiene que hacer en el mundo de hoy el padre fábrica de hijos, el padre rey despótico, el padre todo lo sabe y todo lo puede, el padre candil de la calle y oscuridad de la casa. Nada tiene que hacer un padre así. Es un artículo que me pareció interesante también y que nos puede servir de reflexión para corregir nuestra manera de ser con los hijos, con la esposa. Y qué gran privilegio tenemos de ser padres. Ni siquiera hemos entendido el gran privilegio que Dios nos ha dado de ser padres. Pero qué bueno que ahora tenemos el manual del fabricante, la Biblia. Qué bueno que ahora Dios nos enseña cómo ser mejores padres y mejores esposos y mejores ciudadanos, por supuesto. Quiero hablar de Job. El vulgo cita a Job como un modelo de paciencia. Creo que mucha gente así lo considera. Algunos lectores de la Biblia como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunas personas citan frases lapidarias tomadas del libro que lleva su nombre. Casi todos lo conocen por una terrible enfermedad, una sarna maligna que le cubría desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza. Por tal motivo, dice la Biblia, que Job tomaba un tiesto para rascarse con él. Ya no tenía uñas y tenía que tomar un pedazo de barro para rascarse. Era tal la enfermedad. Dice, Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Así lo dice el capítulo 2 de Job 7 y 8. Yo quiero en esta mañana presentarlo como un padre, como un hombre de hogar. La Biblia dice que a la casa de Job llegaron 7 hijos y 3 hijas. Dice Job 1:3. Pero esto es la primera serie, porque en el capítulo 42 del capítulo 13 leemos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea que era la segunda serie, 20 en total. En aquellos días no era necesaria la planificación de la familia. Los primeros 10 hijos de Job, dice la Biblia, que murieron en una catástrofe producida por un gran viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Job 1:19. De las hijas de la última serie, o sea, ya del cual habla el capítulo 42, Gemima, Sesia y Keren-Hapu, que eran las 3 hijas, dice la Biblia, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Job 42:15. Todo indica que Job debió ser un excelente padre, ¿no lo creen? Excelente por su paciencia, inteligencia, espiritualidad, generosidad y por la belleza de sus hijas. Varias son las cualidades que brillan en la vida familiar de Job. Solamente vamos a enumerar algunas, no podemos todas. Y una de ellas fue la sinceridad, la liberalidad, la fraternidad, podríamos llamarle la espiritualidad o religiosidad, como algunos lo consideren, y también la conformidad. 5 cosas que vamos a ver brevemente en este caso de Job. Así que la primera, sinceridad. Él era un hombre muy sincero y creo que él enseñaba a sus hijos a ser sinceros. Un escritor latinoamericano nos presenta a José Martí como un hombre suave como el beso y duro como el mármol. Realmente todo buen carácter tiene estas cualidades como sus bases, la suavidad y la firmeza. Vuelvo a repetir, realmente todo buen carácter tiene estas cualidades como sus bases, la suavidad y la firmeza. De Job también se puede decir que era suave como el beso y duro como el mármol. La dureza se nota en la respuesta dada a su esposa. Un día ella se acercó y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. La mujer reconocía la integridad de su marido, pero cansada de tanto sufrimiento le recomendó el camino de la blasfemia y de la muerte. Todo indica que la mujer era comprensiva, pero impaciente y nada espiritual. Job se levanta en medio de su dolor y le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? El autor sagrado se admira de la firmeza de Job y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. La mujer guardó silencio. Esta vez la imprudencia de la esposa cayó vencida por la dureza y por la rectitud del esposo. Job y su mujer, así lo indica este pasaje, hablan con sinceridad. Ahí la primera cualidad de la familia. Enseñar la sinceridad de nuestro hogar. La segunda cosa, la liberalidad. Sorprende para nosotros, personas del siglo XX, encontrar un hogar antiguo donde haya existido tanta liberalidad. La Biblia dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, o sea, en su cumpleaños. Job 1:5.
Precisamente en una de estas celebraciones, los hijos hallaron la muerte. Uno de los criados dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Job 1, 18 y 19. Pero no se crea que a causa de esta liberalidad vino la tragedia. Nunca. Esta tragedia no vino como castigo del pecado de alguno de sus hijos, sino vino para aprobar a Satanás la rectitud de Job. No sé si me explico. Dios quiso mostrar a Satanás que Job era un hombre recto. La narración de estos hermosos versículos nos enseña que los padres debemos permitir dentro del hogar ciertas libertades sanas, cierto regocijo correcto, no al grado de aquella madre cuya hija había venido de esos intercambios culturales a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Un día esta muchacha le habló a su madre a los Estados Unidos y le dijo: madre, los muchachos de aquí de la casa donde estoy hospedada me están invitando a Acapulco. ¿Me das permiso de ir? Le dijo: sí, hija, pero que no se te olviden los condones. Esta es la situación que muchos estamos viviendo. Liberalidad, no libertinaje. Así que la narración de estos hermosos versículos, vuelvo a repetir, nos enseña que los padres debemos permitir dentro del hogar ciertas libertades sanas, cierto regocijo correcto. Si no, los hijos buscarán diversiones fuera de la casa, regocijos que sí pueden llevarlos a la ruina moral y espiritual. Hay padres que aún rentan películas pornográficas para sus hijos. He sabido de padres, por supuesto no cristianos, que le dicen: hijo, te traje esta nueva, vela. ¿Qué daño se le puede causar a los hijos? Jóvenes o adolescentes, ore por las esposas de sus hijos. Ore por los esposos de sus hijas, pero ya, aunque apenas haya nacido, desde ahora empiece a orar por los cónyuges de sus hijos o de sus hijas. Es una cosa muy importante. Hay padres cristianos que ahorita, por no haber cuidado esa situación, están llorando. Las hijas son heridas por un hombre borracho y malviviente, o bien los hijos están sufriendo porque la mujer se fue con alguien. Ojalá que tomemos en cuenta lo que nos dice la Biblia respecto de esa situación. Job era liberal, pero no libertino. También enseñó en su hogar, como padre, la fraternidad. A veces se erizan los nervios cuando pensamos en las relaciones poco fraternales que existían entre Caín y Abel. ¿Ustedes creen que se hayan llevado bien? Caín y Abel. En la casa de Job, por el contrario, reinaba una fraternidad envidiable. Así lo dicen los versículos 4 y 18 del capítulo 1. Dice: sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job 1:4. En Job 1:18 leemos que aquel criado, uno de los criados llegó, dijo: tus hijos y tus hijas y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Todo esto indica unidad y amor en el seno de esta familia prodigiosa. Unidad que debería ser imitada por todo hogar moderno. Fraternidad. Enseñar que nos debemos llevar bien dentro del hogar los unos con los otros. ¿Pero qué aprenden muchas veces los hijos? La madre no se lleva con el padre, se gritan, hay platillos voladores, hay amenazas, hay golpes, hay palabras malsonantes. Y luego decimos: ¿y por qué es este hijo así? ¿Por qué esta hija así? Yo he sabido de jóvenes muchachas que mejor se van porque ya no aguantan la vida que llevan sus padres. No hay fraternidad. Y muchas veces, escúchenme bien, caballeros, yo como hombre puedo hacer una tempestad en un vaso de agua, o puedo calmar la tempestad. ¿Sabía eso?
que tenemos esa capacidad de hacer las cosas y aquí nada más, porque yo soy el macho, o bien callarnos y tratar de calmar las cosas. Pero nuestra cultura no es tan fácil. Aquí, como dice aquel comercial, aquí solo mis chicharrones truena. Y por eso a veces los hijos viven mal, las hijas viven mal. Mejor tienen que salir a la calle, buscar amigos, a veces hasta malvivientes, porque en su casa no pueden vivir con sus padres. El padre siempre es un gritón. ¿Ha conocido a alguien así? Personas que no pueden sostener una plática con su esposa. La esposa quiere comunicar algo, quiere decirle los problemas. Ya, otra vez, yo vengo del trabajo cansado, ya, basta, ya, cállate, tú arregla las cosas. Y no asume su responsabilidad el caballero. Y eso lo ven los hijos. En el caso de Job, había fraternidad. Yo no creo que esta mujer, la esposa de Job, haya sido una mala mujer. La mujer no aguanta tanto como nosotros los caballeros. Llegó un momento en que se desesperó y blasfemó hasta al Señor. Nosotros hemos sido hechos para crear, si queremos, una tempestad en un vaso de agua o para calmar la peor de las tempestades. Nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero veamos otra cosa que Job enseñó: fraternidad. Y la cuarta cosa, espiritualidad. Podríamos llamarle religiosidad. Job, como nos lo describe la Biblia, era un hombre profundamente amante de Dios. ¿Por qué creen que cuando Satanás se presentó con los demás ángeles, el Señor le dijo: ¿de dónde viene Satanás? Dice: pues de rodear la tierra y darme una vueltecita. Dice: ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y allí empieza ese diálogo de Satanás con Dios. Dice: claro, Señor, ¿cómo no te va a temer? Si tú le has dado todo lo que quiere, tienes mucho dinero, tiene bienes, tiene felicidad, tiene todo, claro, por eso te ama, pero quítale todo. Y Satanás incita a Dios o reta a Dios para decirle: mira, si le quitas lo que tiene, vas a ver si no blasfeman tu nombre. Y hay cosas que Dios permite en nuestra vida. Hay cosas que Dios permite, y en este caso Dios permitió que Satanás matara a los hijos, se muriera su ganado y hubieran grandes tragedias. Pero Job era un hombre que confiaba en Dios a pesar de las peores situaciones. Como buen padre, permitía que sus hijos, dice la Biblia, se regocijaran mediante festejos familiares. No había discos todavía, no había conjunto rock pesado. Dice: no obstante, reconocía que en esto podrían entrar elementos extraños que podrían corromper el corazón de sus hijos. Por ese temor reverencial, Job vigilaba a sus hijos. Ellos se divertían, sí, pero bajo la mirada del padre que los corregía. Pero por si acaso algo escapaba a su justo celo, dice la Biblia: habiendo pasado los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, dice Job 1:5, he ahí a un padre que se preocupaba por el desarrollo espiritual de sus hijos. Los conducía a los caminos del Señor. Tal vez no tenían la Biblia como nosotros ahora, por la gracia de Dios lo tenemos. Pero ese padre se preocupaba porque sus hijos tuvieron una vida espiritual. Ningún hombre puede decir que no entienda que hay un Dios. David Livingstone, o mejor dicho, su suegro, ellos fueron misioneros en el África. Pero dice que una vez el suegro escribía que había tribus en el África que no tenían ni siquiera el conocimiento de que Dios había. O sea, eran como animales. David Livingstone dice que él se internó en el África y estuvo por muchos años, creo que hasta enterraron su corazón en el África, porque amó tanto a los negros que entregó su vida ahí
y ahí fue enterrado el corazón de David Livingstone, un misionero cristiano. Dice que él más tarde refutaba a su suegro, le decía que no era cierto lo que se había escrito, de que había hombres y mujeres que no tenían el sentimiento de un Dios. Él refutó eso y dijo, sí, todo ser humano sabe que hay un Dios. Y si no hay, Él lo hace. Por eso esa grosera idolatría que nos ponen a cualquiera y lo adoramos. Yo hice por 9 años el Cristo de Iztapalapa y me sacaron miles de fotografías. Una vez un hombre trabajando en las cortes penales me dijo, oye, arréglame mi asunto, sácalo rápido y yo te mando un fotógrafo para que ahora en Semana Santa te saque unas fotografías. A mí ni me interesaba. Era tanta la publicidad en los diarios, los fotógrafos y todo, que nunca me interesó comprar, porque siempre me regalaban. Y este hombre me regaló una serie de fotografías muy bonitas de mi representación como el Cristo. Cuando yo entregué mi vida al Señor después de muchos años de no aceptar la palabra de Dios, porque para mí esto era otra religión, y yo no quería saber de otra religión, tenía la mía y era suficiente según yo. Así me entrenaron. Cuidado con los protestantes, cuidado con los aleluyas, cuidado con los evangélicos, cuidado porque ellos no quieren a la Virgen, no quieren a los santos, no esto, no aquello. Yo desde niño oía a mis sacerdotes, a los cuales amo y estimo, pero me decían, no reciba ningún folleto. Y casi veía a alguien repartiendo folletos por las calles y decía, el diablo, córrele. Cuando ya fui un adulto, un joven, no corría, pero decía, cuidado. Y me costó mucho trabajo aceptar la palabra del Señor, porque para mí era otra religión y yo no quería más. ¿Y saben qué? A Dios no le impresiona qué religión tengamos. Dios quiere que cada hombre, cada ser humano nacido en este mundo tenga una relación con Dios, y la relación correcta con Dios es a través de nuestra fe en Jesucristo, el Cristo vivo. Así que después de rechazar por años, entregué mi vida al Señor en el año 64, después de haber hecho por 9 años el Cristo. Y no sé, yo creo que el Espíritu Santo me impulsó a comprar unas hojas de cartulina negra y hacer una especie de, ¿cómo se llama? De álbum, y pegar allí las fotografías, recortes de periódicos, y hice un álbum improvisado. Y eran los días en que yo salía a un lugar, a otro lugar, a otro lugar. Anduve por muchos años como predicador itinerante, de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Y en algunas ocasiones Dios me impulsaba a mostrar lo que Dios había hecho en mi vida. Cómo, considerándome casi un santo, yo era un pecador. Y cómo había entregado mi vida al Señor, me había arrepentido de mis pecados. Una vez en Calzada Larga, así se llama una ranchería, rumbo a Villaflores, Chiapas, estaba yo predicando en un lugar, y allí no sé si iba a estar 2 o 3 días, pero yo mostré esas fotografías, recortes de periódicos, y me dijo la señora que tenía una miscelánea, la señora de la casa, dice, oiga, ¿por qué no me presta su álbum? Quiero verlo. Y allí en la miscelánea, en el mostrador, estaba hojeando, y llegó una cliente, una señora, y dijo, ay, qué bonito, oiga, qué se ve tan milagroso este Cristo, oiga, ¿qué Cristo es? ¿Por qué no me vende una? Es que quiero ponerle su veladora. Dice, pero es que es el Señor que está aquí. No, véndame una. Señora, es que este señor hacía del Cristo, pero ahora se entregó, y le empezó a explicar. No entendía la señora, pero ya me quería poner veladora. Por eso algunos me llamaban el Cristo de Iztapalapa, porque soy de Iztapalapa, Distrito Federal. Así que entonces veamos esta situación. Dios no quiere que enseñemos meramente a nuestros hijos una religión, sino que tú y yo tengamos una relación con Dios y podamos transmitirle ese conocimiento de Dios. Dios quiere que tú le conozcas de verdad, y ahora tenemos la Sagrada Escritura. Job no tenía la Biblia como tú y yo la tenemos. Dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso yo a veces, ustedes me habrán oído jugando, que les digo, como dicen los merolicos, lea la Biblia, para que no le digan, para que no le cuenten, para que no le engañen. Hemos sido engañados porque no tenemos el conocimiento de la Biblia. Sea católica, sea evangélica,
es la única que nos va a librar de la esclavitud, cualquier esclavitud. Así que Job, yo creo que tenía la reunión con su familia y les enseñaba el poco conocimiento que tenía de Dios. Y esto en lenguaje moderno podría llamarse un culto de familia. Nada nos impide creer que a estos actos de piedad asistieran todos los hijos. Y no podemos dudar que la esposa también estaba en estas reuniones. Él no era conformista, pero él estaba conforme, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. No hubo ningún hombre de su tiempo tan conforme como Job. Ante la muerte de sus hijos solo dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Cosa semejante respondió a las quejas de su esposa. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. El historiador sagrado subraya la resignación de Job con el siguiente estribillo. Dice en Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que al examinar el panorama actual hallaremos que en las almas cristianas en nuestros tiempos, por lo menos en un elevado porcentaje, reina el espíritu de la mujer de Job, no el de su santo marido. ¿Sí me explico? En muchos cristianos reina el espíritu de la mujer de Job. Maldice a Dios, Job, y muérete. ¿No fue eso? Cuando hay situaciones difíciles, lo primero que decimos: Dios, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué mi hijo se murió? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿No será que nosotros hemos violado leyes? Pero la Biblia nos descubre que no es Dios el que nos causa todos esos daños. Lean el libro de Job, sobre todo los primeros 2 capítulos, y verán que no era Dios, era Satanás. Él viene para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido y quiere venir a la vida de nosotros, dice, para darnos vida y vida en abundancia. Así que entonces esta mujer dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Job, por el contrario, bendice a Dios, bendice a Dios, sigue confiando en Él, sigue esperando en Él. El acto de quejarnos, llorar y hasta maldecir ante las tragedias que tocan a nuestras puertas es blasfemia pura. El acto de sonreír ante ellas y someternos en forma resignada a la voluntad de Dios es espíritu cristiano. Dice la Biblia que este hombre mantuvo su confianza en Dios, mantuvo su fe en Él. Y dice la Biblia que después fue mayormente bendecido en lo material y tuvo otras siete hijos y 3 hijas. Dice que en toda la tierra no había hijas tan bellas. Cuando mantenemos nuestra integridad y cuando nos mantenemos fieles a Dios, fieles en lo que estamos aprendiendo, haciendo como Él nos dice, Él hasta en detalles como esos lo tomará en cuenta. ¿Qué les podría yo predicar? ¿Les podría hablar de la fidelidad de Dios? ¿Les podría hablar de la prosperidad de Dios? ¿Me escucharían ustedes cuando yo fuera un mendigo? Y así hay algunos en la iglesia que quieren ver a los pastores, mendigos. Pero Dios es fiel si nosotros somos fieles. Si tú estás empezando a caminar con Dios, sigue, 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 sigue. Aunque vengan pruebas, aunque venga lo que venga, sigue, sigue, sigue. ¿Saben cuál es uno de mis textos favoritos? San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo empecé el ministerio sin tener ninguna ayuda de ninguna organización, pero ni siquiera para los pasajes me daban. Pero yo anduve predicando por todas partes por amor a mi Señor, sin esperar nada. Pero Dios hasta ahora ha sido fiel. Por eso yo les aconsejo, mantengamos nuestra integridad
con Dios. Y que todos podamos decirle, como un poeta lo dijo, Juan Ramón Jiménez: lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre las rosas rías y a los matinales resplandores de la vida, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre los cardos sangre hacia las insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada, sea lo que vos queráis. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Lo que tú quieras, pero quiero caminar contigo. ¿No quieren inclinar su cabeza un momento delante del Señor? Reflexionar un momento sobre la vida de este hombre que no era meramente un religioso. Yo creo que el carácter de Job se deriva de su relación con Dios. Para mí es la convicción. Otro poeta decía que la hoja había estado tanto tiempo en el seno de la rosa que había adquirido su perfume. Y aquel hombre y aquella mujer que caminan con Dios se impregnarán del carácter de Dios, se impregnarán de su perfume, el perfume más caro de toda la tierra, la santidad. Ser santo por sí mismo, ni por hacer obras. Solo cuando nosotros le decimos: Jesús, ven a mi vida, es cuando allí principia la vida cristiana. Cuando le abrimos el corazón a Dios, cuando le decimos: Jesús, ven y entra, te necesito. Si usted nunca le ha abierto su corazón a Cristo en este momento, dígale: Señor, te necesito. Necesito que entres a mi vida. Necesito que desde este día me des tu carácter. Quiero caminar contigo. Quiero ser de hoy en adelante un mejor padre. Si lo he sido hasta hoy, quiero hacerlo todavía mucho mejor. Ser un mejor padre y ser también un buen esposo. Que mis hijos vean ese amor para con su madre, ese amor para con mi esposa. Señor, ven a mi vida. Ven, Señor. Y que nosotros como padres podamos enseñar la conformidad a nuestros hijos, la espiritualidad, la fraternidad, la liberalidad y la sinceridad a nuestros hijos. Que ya no sigan buscando al padre perdido. Hay muchos hijos, como decía este artículo, que están en sus hogares, pero para los hijos son padres perdidos. Aún estando allí en el hogar, los hijos no tienen un padre. Que de hoy en adelante podamos cambiar de actitudes. Podamos ser, como lo dice la Biblia, como el Padre es, que así seamos nosotros. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Empezando con Cristo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere ir usted al Padre eterno solamente a través de su fe en Cristo? Ponga su confianza en el Señor y acéptelo en esta mañana como el Salvador de su vida, como el Señor de su vida. Y que usted se disponga a decirle: Señor, lo que tú quieras que yo aprenda, lo pondré en práctica. Lo que tu palabra me enseñe, voy a ponerle en práctica, Señor, pero entra en mi vida. Si usted quiere poner en práctica la Biblia y no recibe a Cristo, le va a ser imposible. Pero si usted recibe a Cristo como Salvador personal, usted le será más fácil hacer lo que Dios le dice. Padre, en esta mañana, haznos mejores padres, mejores esposos, que aún en este día que nosotros podamos llegar y abrazar a nuestros hijos e hijas, sean niños, o sean adolescentes, o sean jóvenes, y aún cuando sean viejos ya, queremos abrazarlos. Queremos mostrarles que lo que estamos aprendiendo de ti es una realidad. En esta mañana te damos gracias por el alto privilegio que tenemos de ser padres.
Un día sembramos semillas y ahora tenemos hijos. Pero podemos, si hay problemas en nuestro hogar, ahora hemos llegado al conocimiento de tu palabra para ser como tú dices. Gracias en este día por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.